8 de la mañana, 40 minutos. Están con nosotros en telereportaje, en la mesa de redacción, integrantes de la Sociedad de Médicos del Hospital Dr. Rovirosa. Está su vicepresidenta, la doctora Micaela Saldaña García, el doctor Ciro Reyes Martínez y el doctor Guillermo Morelos Villegas. Bienvenidos a telereportaje. Gracias, buenos días. Vamos a platicar sobre la problemática en ese hospital. Hemos escuchado en las últimas semanas principalmente denuncias de que faltan insumos, de que hay problemas en el hospital. ¿Nos pueden platicar al respecto ustedes que forman parte de esta sociedad de médicos? Sí, así es. Hace un momento estábamos escuchando el llamado de una paciente precisamente que se está manifestando a este respecto, y esto por desgracia es algo como que muy cotidianamente tenemos nosotros que enfrentar en la atención de nuestros pacientes. Situaciones que nos obligan a cancelar procedimientos, a diferirlos, porque lo que se requiere para resolver estos asuntos no lo tenemos a la mano. Entonces, ese fue el motivo, o eso fue lo que nos motivó al grupo de médicos de este hospital a alzar la voz y a manifestarnos a este respecto. ¿Cuántos médicos integran la Sociedad de Médicos del Hospital Dr. Somos un aproximado de 102 médicos que laboran en los diferentes turnos del hospital. ¿Y todos ellos respaldan la postura que ustedes están adoptando esta mañana? La mayoría sabemos que en cualquier parte no el 100% de las personas pueden estar tal vez completamente de acuerdo. Además, dentro de esos 102 médicos están comprendidos también la gente que forma parte del cuerpo de gobierno, los jefes de área, las personas que se dedican a la cuestión de la administración hospitalaria, y pues obviamente que ellos por su situación pues no pueden de alguna manera abiertamente apoyar esto, ¿no? Bien, ustedes están, entiendo, corriendo riesgos al hacer pública esta situación, al dar a conocer que hay problemas en el hospital, de alguna manera, pues ser testigos de lo que ocurre al interior. Sí, mire, en una administración que se precie de ser plural y promover la libre expresión, pues no debíamos de tener ningún miedo, porque no estamos de ninguna manera, creemos nosotros, incurriendo en ninguna situación, en ningún delito, no estamos ofendiendo a nadie, no estamos levantando ningún falso, simple y sencillamente estamos ejerciendo nuestro derecho de manifestarnos con respecto a una situación. Además, esto lo hacemos por la dignidad que tenemos como grupo médico y para también apoyar a nuestros pacientes que día a día sufren la situación que comentaron de la paciente que llamó hace rato, ¿no? Bien, entonces, para tener más claridad al respecto en este tema, doctora Micaela Saldaña García, ¿cuál es el principal problema que presenta el Hospital Dr. Rovirosa? Pues son diferentes problemas, ¿no? Yo creo que el principal problema es el equipamiento. Tal vez la cuestión de los insumos corrientes, como ya lo he manifestado en otras ocasiones, si hablamos de gasas, de guantes, de suturas, del material quirúrgico elemental, probablemente esté cubierto, cosa que no teníamos al inicio de la administración actual. Pero lo que hablamos del equipamiento que le da el nombre al hospital como de alta especialidad, definitivamente ese es con el que no estamos contando. ¿Qué equipos les faltan? Pues, para ser específicos. Mire, lo que pasa es que necesitaríamos enumerar especialidad por especialidad el equipamiento que hace falta, y de todas las especialidades hace falta gran parte del equipo. Equipo fundamental para poder operar. Claro que sí, y el equipo quirúrgico que tenemos, como ya lo he manifestado en otras ocasiones, ya es un equipo obsoleto, ya es un equipo desgastado, ya un equipo viejo que no han renovado, que no le dan mantenimiento. Entonces se nos deterioraron ya todos los sets quirúrgicos. Estamos trabajando de verdad porque tenemos toda la intención de resolverle a las pacientes sus problemas, pero nosotros los médicos nos enfrentamos con un equipo en muy mala calidad, que eso implica que tenemos problemas a la hora de estar resolviendo las situaciones, que las resolvemos la gran mayoría de las veces,
por la capacidad que tenemos. ¿Se han acercado a la dirección del hospital a manifestar esta situación? ¿Han buscado al secretario de Salud para exponerle lo que está ocurriendo en torno al equipamiento del hospital, doctor Rovirosa? A la dirección y a la subdirección del hospital, claro que se le han hecho saber en repetidas ocasiones, tanto verbal como escrito, esta situación. Pero una vez más comento, la situación, la resolución de este problema ya no está en manos de la dirección o de la subdirección, sino está en manos de la secretaría. ¿Qué les dice la dirección? Pues la dirección nos dice que el secretario les dice que ya va a llegar el equipamiento, que ya van a llegar lo que le estamos solicitando. Pero mire, nada más como antecedente le voy a comentar, en abril del 2014 ya se había hecho una pequeña manifestación cuando fue el aniversario del hospital y se sacó una manta donde se le pedía en ese entonces llegó el gobernador al desayuno y se le pedía exactamente lo mismo, equipamiento e insumos, y estamos hablando de hace un año. Y en esa ocasión el secretario de Salud no se dignó tampoco, como en esta ocasión, ni mandar a algún representante de él, porque bueno, yo entiendo que es un hombre muy ocupado, que probablemente no tenga el tiempo de atender personalmente todas las quejas de todos los centros hospitalarios, pero yo creo que lo justo hubiera sido mandar a un representante de primer nivel de su confianza para ver qué es lo que estaba pasando. Y en ningún momento no hubo respuesta, no hubo acercamiento. Hubo, como ahorita la ha habido, respuesta verbal y respuesta en los medios escritos, pero a los medios de comunicación. Con el grupo médico jamás se acercaron, o sea, como grupo médico estoy hablando. En esa ocasión declaró públicamente que había un presupuesto de 115 millones de pesos para resolver las demandas de salud de hace un año, y de esos 115 millones, créame, que el hospital no vio aterrizado en equipamiento, estoy hablando, en equipamiento quirúrgico adecuado, ni de diagnóstico, ni material quirúrgico para el hospital. Entonces, yo no sé qué es lo que está pasando. El señor se ha limitado a querer desacreditarnos. ¿A quién se refiere, doctora? ¿Al secretario de Salud? Públicamente ha dicho que somos un grupo de revoltosos, públicamente ha dicho que somos gente improductiva, que somos gente, y realmente esto es una mentira. Nosotros somos un grupo médico que tenemos muchos años de laborar en esa institución. Todos los que estamos aquí presentes tenemos más de 20 años de laborar en esa institución. Somos gente, pero que le podemos demostrar con números nuestra productividad. Somos gente que está preocupada por sus pacientes. Entonces ese es el motivo por el que pedimos en esta ocasión, y le damos las gracias que nos dio la oportunidad de expresarnos en contra de esa serie de manifestaciones que está haciendo el secretario de Salud, de que somos un grupo manipulado por un grupo político, de que esto tiene fondos políticos. De ninguna manera. Lamentamos profundamente que esto se dio en época electoral, pero créame que no tuvo esa intención. Ya cuando vimos y nos manifestamos, venimos a caer en cuenta que por desgracia estábamos en época electoral, y pues bueno, si les afecta, de verdad lo sentimos, pero nosotros estamos somos un grupo exclusivamente médico. Si hay una persona que tiene una afiliación política, que estuvo en una campaña política como el doctor Custodio, pues es parte del grupo médico, pero está ahorita totalmente ausente del grupo médico. Pidió un permiso, presentó su renuncia formal por escrito ante la Asamblea de la Sociedad como presidente, y no lo hemos vuelto a ver desde abril de este año. Entonces, que no quiera el señor ligar esta legítima manifestación de preocupación por nuestra situación en el hospital con un asunto político. ¿Se corren riesgos en el hospital por no tener el equipamiento adecuado? Me refiero a vidas. ¿Está en riesgo la vida de las personas que llegan al hospital? Claro que sí. Mire, el hecho de que un paciente llega a un hospital, a cualquier hospital, pero en especial a un hospital como el Rovirosa, implica que son pacientes graves, implica que ya de por sí, por su condición, tienen un riesgo muy grande en su salud. Y si por añadidura no contamos con lo adecuado para resolverlo, pues es obvio
que la situación se agrava, ¿no? Entonces, otra cosa que también es importante, para ser justos con el secretario de Salud de la Secretaría de Salud, pues sabemos que la situación de este problema médico no es exclusivo y no es privativo de la Secretaría de Salud. Sabemos que todo el sector salud público está en una crisis tremenda nacional. Hablamos de IMSS, de ISSSTE, de todas las instituciones de salud están en crisis, ¿no? Pero nosotros pertenecemos a la Secretaría de Salud y pues nos corresponde o le corresponde al señor Filigrana pues oír nuestra queja, ¿no? Ya los médicos del seguro, del ISSSTE, pues ya les tocará su parte, ¿no? Hoy levantan la voz, lo hacen público, lo hacen de cara a los ciudadanos. ¿Qué esperan que ocurra? ¿A qué van a hacer después? ¿Qué es el paso que sigue? ¿Cuál es el paso que sigue? Mire, el paso que sigue es guardar el respetuoso silencio que merece esta situación, porque la Secretaría de Salud, por medio de su subsecretario, se comprometió a que después del 15 de junio iba a llegar instrumental al hospital. Pero también tenemos nosotros que ver qué va a llegar al hospital, porque si nos va a llegar, como siempre, una pequeña parte de lo que estamos solicitando y que no va a resolver en nada, y hasta dentro de 1 año, 2 años van a ver qué otra cosa llevan al hospital, pues yo creo que no sería justo, ¿no? Entonces, nosotros somos un grupo médico, somos una sociedad médica y como tal, pues vamos a tomar decisiones en conjunto, no estamos tampoco planeando hacer ni paros, ni mucho menos, porque nosotros no estamos en esa tónica, nosotros somos profesionales de la salud, nos debemos a nuestros pacientes, entonces, pues que la población tenga certeza de que jamás vamos a atentar contra su salud y la atención se les va a dar siempre. Tal vez serán algunas otras medidas de manifestación totalmente pacífica, tranquila, no sé, sacar de vez en cuando algún desplegado donde sigamos insistiendo, pues que no se nos ha cumplido, no sé, eso ya se llegará en acuerdo en asamblea, ¿no? ¿Tienen previsto buscar al gobernador para plantearle de forma directa esta situación? Pues sí, vamos a tomar algunas acciones para informar a toda la gente que requiera de esta información, el gobernador, informar a las diferentes sociedades médicas de la situación, en fin, vamos a hacer llegar estas solicitudes a diferentes instancias. Ya para concluir, yo quisiera que me pudieran calificar el punto de gravedad de lo que está pasando en el Hospital Dr. Rovirosa. ¿Qué tan grave o no es esta situación? Sí, bueno, el punto grave es que somos centro de trauma del estado de Tabasco y puntos circunvecinos. El hospital empezó a funcionar como centro de trauma de todo el estado, pues por decreto, porque sigue funcionando como un hospital general. Entonces, en el momento que nos volvemos centro de trauma con 6 quirófanos, aunque se abrió la cirugía ambulatoria, centro, entonces de por sí ya es una causa de diferimiento quirúrgico. La situación es de que nos llega el paciente moribundo, obviamente traumatizado, de motocicleta, las embarazadas con preeclampsias que ya no llegaban antes al hospital, los desprendimientos de placenta, todo lo que es de neurotrauma. Yo como anestesiólogo, en el quirófano se reflejan las carencias porque recibimos al paciente ya con diagnóstico, con estudios de laboratorio, si tiene sangre, no tiene sangre, si tiene plasma, para decidir la técnica anestésica. Entonces, la situación es desesperante, ya que tenemos 3 años o más trabajando en silencio bajo una presión, porque por un lado, en mi caso, llega el paciente chocado, que lo traen del sitio del accidente, que ya sangró, ¿verdad? Necesito ciertos medicamentos de urgencia para administrarlos, que antes existe un fondo fijo que se calculaba en un uso de cada mes, pero desde hace 3 años ya no. Entonces, en el momento pido el medicamento, pero no me lo dan porque no lo hay. El sistema de aspiración de los quirófanos, por falta de mantenimiento, está tapado cuando es algo que sin el cual dice la norma no podemos iniciar un acto anestésico si no tenemos lo mínimo para no poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, no funciona, iniciamos un acto anestésico bajo el riesgo de que el paciente broncoaspire porque la mayoría llega con alimentos.
no funciona, pero aún así nos arriesgamos, las cosas salen bien, pero es una presión determinante. Y la norma de anestesia dice que yo no debo de empezar ningún autoanestésico si no tengo lo instrumental y monitoreo mínimo. Y si no lo hay, yo no le voy a decir al paciente que está grave, se está muriendo, que en ese momento están licitando, que el almacén, ¿por qué? Porque lo necesito en el quirófano en ese momento. Entonces, si usted me entiende, esos pacientes se siguen atendiendo y se están atendiendo, pero en circunstancias de riesgo. De riesgo bastante. Ahora, ¿sí? me llama la atención, esto no es necesariamente está ocurriendo a partir de esta administración. No. Vivimos a finales de la administración de Andrés Granier una crisis hospitalaria tremenda, una crisis en el sector salud. ¿Desde cuándo prevalece esta situación? ¿Desde la anterior administración? Mira, a mí me tocó vivir la época, porque yo tengo 27 años en el hospital. Me ha tocado las épocas de que tuvimos todo, hubo un sexenio en que tuvimos todo, el hospital se equipó. Pero le pongo un ejemplo, la resonancia, por ejemplo, estaba programada, por decir algo, para 1 millón de estudios, pero ya llevaba 3 millones, ya no tenemos resonancia. Es un estudio básico para el neurotrauma, por ejemplo. Cuando nos avisan que en ese tiempo estaba Luis Ojeda de director, tenemos un previsto de 1 mes o de 15 días para avisar si había medicamentos e insumos. Él nos contesta, me acaban de hablar de, no sé si de la Quinta Grijalva, no sé, que ya no hay dinero. Ya el saqueo había sido total. Entonces a ver cómo le hacen porque no hay. Y a la semana, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Teníamos unas reservas. Pues me acaban de decir que del Secretaría de Salud en ese tiempo y el gobernador de que me hago responsable si pedimos prestado dinero. Entonces lo dejan en total caos. Él de por sí tiene un trasplante de leucemia, se enferma, tuvo que ser ayudado y la crisis empieza y entonces háganle como quieran. ¿Qué hicimos? El paciente se entera de la situación, tiene a su familiar grave, no dice, doctor, ¿cómo le puedo ayudar? Yo tengo medios para comprar el medicamento y lo empezamos a hacer. ¿Por qué? Porque lo importante era salvarle la vida. No en ese momento no era malo, el paciente tenía recursos, no todos, ¿verdad? Y empezamos a administrar, a optimizar los recursos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues guardar medicamentos, en lugar de usar dosis normales, lo revolvemos con otros y desde ahí empieza la crisis. Entonces, durante un tiempo, no sé de dónde, nos compraban un poco, pero desde hace 3 años para acá, ya no es, ya todo se deterioró. Las máquinas de anestesia funcionan los 365 días del año, día y noche, ya están deterioradas. Bueno, ahorita Manuel nos dice que nos van a llevar después del día 15, esperemos que así sea, pero es un mantenimiento integral, no nomás es una cosa. Nos hablan del banco de sangre, donde productos biológicos se han deteriorado porque no hay insumos que se deben de usar. Entonces, el problema grave realmente que es que ahora hemos trabajado en un silencio total, que a veces nos sentimos mal, porque este es un asunto de ética profesional. Nosotros no venimos a confrontarnos con nadie aquí. Estamos dando testimonio de lo que estamos haciendo como profesionales de la medicina, ya que a eso nos dedicamos. Entonces, no venimos tampoco a entrar en un dimes y diretes con el señor secretario, porque aparte de eso, bueno, él no es médico, a él le dan nombres y le dan cifras. Entonces lo que queremos es eso, es un testimonio que estamos dando de lo que estamos haciendo y que inhumanamente estamos trabajando así. Se está trabajando, seguimos salvando vidas, pero en unas condiciones bajo presión, ya que por un lado tenemos el problema del paciente que se nos está complicando, por el otro existen las leyes, ¿verdad?, que nos culpan de algunas situaciones. ¿Y qué pasó? Que el Ministerio Público, el abogado, pues nos juzga como si tuviéramos todo, ¿verdad? Entonces esa es la situación del hospital actualmente. Bien, pues ya en la recta final entiendo que ustedes esperan que del sector salud se pongan en contacto con ustedes, que hagan el acercamiento correspondiente para poder pues platicar sobre esto y a ver qué ocurre, ¿no? Yo quisiera... Brevemente, por favor, porque ya tengamos que irnos a la doctor pausa. Morelos, yo creo que al secretario le cuesta trabajo aceptar la libertad de expresión y de asociación, que eso es uno de los derechos fundamentales, ¿no? Hay varias cosas en concreto, como es, mira, aquí te presento unas hojas donde todo lo que falta de un servicio nada más, de angiología, por ejemplo. La estadística de lo que se operaba antes y lo que se opera ahora.
de cuántas cirugías tenemos. Es decir, en este año tenemos una cirugía 8, porque no había insumos, se cerró el quirófano 3 meses, se metieron una inversión de 30 millones, donde cerraron, lo volvieron a cerrar otra vez, si no estás enterado, porque se levantó el piso de la remodelación que hicieron. Y para un hecho concreto que es ambulatoria, hay un anestesiólogo para 4 quirófanos. Entonces, si van a meter 30 millones y no pueden meter recursos humanos, hay un sinsentido, pues no hay una buena administración y no hay una buena política, ¿no?, de la administración, pues, cuando menos en la parte del sector salud. Es decir, faltan recursos materiales y faltan recursos humanos para que se pueda dar abasto el hospital. Muchas veces y mucho tiempo hubo un electrocardiograma para todo el hospital. O sea, si un paciente estaba cayendo en paro, tenían que jalarlo para irse a terapia intensiva y jalarlo para la consulta externa. No es nuevo. La crisis hospitalaria por el saqueo del sinvergüenza de Granier y de todos los sexenios anteriores se fue acumulando y se hizo, o sea, pero no es justo para los pacientes, porque finalmente lo que nos trae aquí son los pacientes. O sea, la preocupación para que el paciente que es pobre pueda tener un servicio de calidad. Y yo decía lo de Granier porque no hay que desdeñar a la memoria, ¿no? Pero tampoco hay que aniquilar el espíritu crítico, pues, de cada quien que pueda tener, ¿no? Y no podemos tener un discurso cómplice, pues, ¿no? O sea, ir a lo inmediato de las cosas, ¿no? Los derechos humanos elementales de las cosas, ¿no? Yo creo que lo que nos trae aquí, lo que nos ha movido muchos es, una, la sensibilidad que tenemos, porque somos médicos, estamos creados para eso, pues, para tener el dolor. Y yo siempre que paso por urgencias y veo que la gente está tirada en el piso, donde no hay camillas suficientes porque está sobresaturado, que no es un problema de ahora, sino un problema arrastrado, pero pues ellos son los que están ejerciendo el poder, ¿no? O sea, es el secretario de salud el que tiene que dar una respuesta, pues, para esto. Hay medicamentos, en desabasto de medicamentos, lo que nosotros en la parte de oftalmo, porque él decía del cauce, o sea, lo que legalmente les tiene que bajar, pues, de la norma, sí le damos medicamentos los que nosotros conseguimos con los laboratorios, cajas para darle los medicamentos todos los días a un paciente, alguna sustancia que se pueda llevar para aliviar la economía, porque finalmente eso es lo que nos sustenta, ¿no?, el bienestar del paciente, pues. Y yo creo que sí es bueno no distorsionar, pues, de parte de eso. Y tú me decías que si corríamos riesgos, bueno, ustedes también los corrieron cuando fue el desalojo de los, se acordarás, con tu hermano estaba más chico y nos estaban quemando un vehículo ahí en Plaza de Armas a mí. O sea, ese cambio que se dio en ese momento es para que estuvieran ellos en el poder ahorita, ¿no?, los que están ahí, pues. Entonces, no me dio miedo, nos dieron palo, no nos dio miedo, pues. Y ustedes sostienen que no es un asunto político, sino es un asunto que tiene que ver exclusivamente con su actividad. Definitivamente. Es, sí. Muy bien, pues yo les agradezco mucho su presencia. Vamos a ir a la pausa y vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en relación a esta exposición que ustedes presentaron esta mañana en Telereportaje. Muchas gracias. Gracias. Vamos pues a la pausa.